Anormalas, mujeres leyendo a mujeres. Hola, somos Adriana González, Catherine Villalobos y Nelly Vargas. Una voz, dos voces, tres voces que les dan voz a escritoras de distintos contextos. Nos gusta leer y ahora queremos compartir en voz alta nuestras lecturas favoritas y aquellas que vamos descubriendo. Bienvenidas, bienvenidos y bienvenides a este capítulo de Anormalas. Guadalupe Nettel, escritora mexicana nacida en 1973. Es doctora en Ciencias del Lenguaje de la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales de París. Ha ganado diversos premios con sus cuentos y novelas. Su vida ha transcurrido entre México y Europa. Para ella, la literatura es como la masa madre del pan. Se impregna de todo lo que la rodea. Hoy leeremos La Cofradía de los Huérfanos, de su último libro de cuentos, Los Divagantes. No conocí a mis padres. Crecí en una institución del Estado en la que compartía cuarto con otros 15 niños, quienes como yo lloraban por las noches en sus literas siempre que pensaban en las familias que habían perdido o en las que les hubiera gustado tener. Era un llanto discreto, pero contagioso como una gripe o como la varicela que también contrajimos en esos años y nos llenó el rostro de cicatrices. Comenzaba uno sollozando en su cama, y eso bastaba para que se propagara en todo el dormitorio. Como si alguien hubiera abierto la llave del agua, el cuarto se inundaba de lágrimas. Durante el día, las diferencias entre nosotros eran muy notorias. Unos huraños e iracundos, otros mustios y bien portados, algunos atléticos o más proclives a los juegos de estrategia. Pero por la noche, todos éramos huérfanos, y ese dolor nos hermanaba, al punto que hoy, muchas décadas después, seguimos buscándonos. A veces en una boda, en un velorio o en cualquier otro evento social coincido frente a frente con otro como yo. No hace falta que alguien me cuente su historia. Hay algo en su mirada, en la forma en que se mueve o se comunica, que lo vuelve evidente. Quizás no para los demás, pero sí para mí. Me ha pasado varias veces identificar a miembros de esta cofradía, la cofradía de los que llorábamos de noche por un mismo motivo y que de cuando en cuando lo seguimos haciendo. A diferencia de varios de mis compañeros que convivieron durante un tiempo con uno de sus abuelos, alguna tía o un familiar alcohólico, de cuyas manos terminaron arrancándolos, yo nunca tuve información sobre mi familia. Mis recuerdos más antiguos transcurren ya dentro del patio o del comedor del orfelinato, rodeado de una jauría de criaturas heridas e insatisfechas. Pasé años de mi infancia inventándome toda clase de historias acerca de mi origen. En una, mis padres morían en un incendio o en un accidente automovilístico del cual yo era el único sobreviviente. Sus cuerpos estaban tan desfigurados por las llamas o el impacto que había sido imposible reconocerlos. En otra, mi madre era una adolescente embarazada por error a quien sus padres le habían arrebatado al bebé justo después de nacer. Hay tantas razones que explican la separación forzada entre una madre y un hijo. En la mayoría de esas historias, mi familia seguía viva y deseaba reencontrarse conmigo tanto como lo deseaba yo. A pesar de que todas las búsquedas que he iniciado, ya sea en los archivos de mi colegio o en los de los hospitales de toda la ciudad, han fracasado, a pesar de que nunca he conseguido saber ni el nombre de mi madre ni mi verdadera fecha de nacimiento,
Debo admitir que sigo creyendo en los milagros. Fue sin duda movido por esa tendencia optimista que el otro día, cuando encontré el aviso de "Se busca" sobre un poste en el Parque Acacias, sentí que se trataba de una señal del destino. Casi todos los letreros que aparecen en la calle sobre personas ausentes se refieren a mujeres. Son ellas, sin duda, las que con mayor frecuencia se esfuman sin previo aviso y muy pocas veces de manera voluntaria. También los ancianos y los niños lo hacen. Los letreros así me entristecen sobremanera y sin embargo los miro siempre. No solo los detecto al instante, también los leo de cabo a rabo, incluidos los números telefónicos, como si ese gesto de solidaridad fuera lo menos que pudiera hacer por quienes se han visto involucrados repentinamente en una situación tan angustiante. El cartel de aquel día informaba de la desaparición de un hombre llamado Manu Carrillo. Tenía 32 años y medía 1,85 m. La fotografía que acompañaba el cartel mostraba a un hombre de pelo castaño, cara ovalada y ojos grandes. Aunque en el texto se aseguraba que carecía de señas particulares, sí podía distinguirse una mirada intensa y quizás atormentada, a juzgar por las ojeras inusualmente oscuras que se extendían hacia el nacimiento del pómulo. Se le vio por última vez el 15 de marzo en su domicilio. Si alguien lo localiza, avise de inmediato a la señora Gloria Carrillo. Y a continuación, un número de teléfono. Supuse de inmediato que esa mujer era la madre de Manu y la imaginé dando vueltas por su casa desconsolada. Miré la fecha de mi reloj. Estábamos a 5 de abril. Si el cartel seguía vigente, la señora llevaba casi 3 semanas sin noticias de su hijo. Recordé que en ocasiones un niño se escapaba del orfelinato, aprovechando alguna salida al cine o un descuido del personal de limpieza o de los profesores que entraban y salían del colegio a lo largo del día. Cuando eso pasaba, todos, sin excepción, emprendíamos una búsqueda frenética. La mayoría de las veces, el niño regresaba por sí mismo poco antes del anochecer. Entonces, se nos convocaba al comedor para sermonearnos. Nos hablaban de la suerte que teníamos de vivir ahí, de lo agradecidos que debíamos estar de no encontrarnos en situación de calle. ¿No se dan cuenta del privilegio que tienen?, nos regañaban. Con tantos degenerados que andan sueltos por ahí abusando de los menores. También nos advertían que el Estado castigaba con mano firme a quienes, teniendo oportunidades como las nuestras, se salían del redil y cometían actos delictivos. Por lo visto, había lugares mucho peores que nuestro colegio, como los reformatorios o los hospicios de las periferias, llenos de niños que no son como ustedes, a quienes sus padres habían dejado atrás en su periplo hacia el norte. Bastaba portarnos mal para ir a dar a uno de ellos. Por lo general, después de semejante discurso, el prófugo terminaba pidiendo perdón entre sollozos. Como castigo, se le imponían 3 horas extra de trabajo comunitario limpiando los baños o fregando el suelo de la cocina. Luego, todo volvía a la normalidad. Hubo, sin embargo, un par de excepciones. A Tere Valdivia la buscaron durante más de 6 semanas y nunca regresó. Ernesto Miranda sí lo hizo, pero esa misma noche se ahorcó con los pantalones del uniforme en el fondo del gimnasio. El Parque Acacias, situado a 1 cuadra de mi casa, es el corazón de este barrio. Camino por ahí los fines de semana y siempre que mi agenda me lo permite antes de ir al trabajo. Conozco muy bien sus árboles,
sus arbustos y a algunos de sus visitantes más asiduos con los que no suelo intercambiar más de 2 palabras, pero cuyos movimientos observo con curiosidad. Conozco también al kiosquero, al vendedor de paletas y a los barrenderos. He visitado todos los cafés que lo rodean y en un par de ellos los meseros saben lo que voy a desayunar sin necesidad de tomarme la orden. Aquella mañana no hacía realmente frío, pero caía sobre la ciudad una lluvia ligera. De las copas de los árboles se escurrían algunas gotas y también de los faroles. En el parque había muy poca gente. Me senté en la terraza del Café Walsh, sin dejar de pensar en el cartel que acababa de ver. También ahí había pocos clientes. Un par de señoras mayores de las que van a desayunar cada sábado sin importar el clima que esté haciendo, un padre con 2 niños y el doctor Lombardo. Así que me atendieron de inmediato. Frente a mí, un hombre leía el periódico en una banca. De cuando en cuando, levantaba la nariz como si intentara identificar algún olor en el aire. Usaba un saco de lana color marrón y una bufanda a cuadros. Debió sentirse observado porque de inmediato alzó los ojos y durante 1 segundo y medio me sonrió. Fue una mueca veloz pero conmovedora, como esos relámpagos que cruzan el cielo y anuncian sin hacer ningún ruido la llegada de la lluvia. Ese breve intercambio me bastó. El tipo era Manu, el hombre del anuncio. Di un par de tragos a mi café y en un acto irreflexivo me levanté de la mesa. Salí del Walsh y me dirigí al lugar donde había visto el cartel. Saqué el celular del bolsillo de mi chaqueta y marqué el número de la señora para avisarle que lo había localizado. La mujer respondió de inmediato y al escucharme emitió un suspiro que no era exactamente de alivio. No sé qué decirle. En la última semana han llamado más de 10 personas asegurando que lo han visto, y cuando voy, nunca se trata de él. ¿Cómo voy a saber si usted encontró realmente a mi hijo? El lugar donde lo vi está cerca de aquí. Si quiere puedo ir y preguntarle su nombre. No, por favor, no le hable, se lo suplico, contestó la mujer a la defensiva. Si de verdad es él, lo más seguro es que salga corriendo. Le tiene miedo a la gente, ¿sabe? El pobre ha vivido experiencias muy duras y sigue fragilizado. Incluso podría atacarlo. Guardé silencio unos segundos mientras decidía qué hacer. Entonces tuve una idea. Volvería al café y desde mi mesa le tomaría a mano una fotografía. La mando a su celular y así podrá juzgar por usted misma. La mujer aceptó y me dio las gracias, no sin antes repetirme la cantidad de falsas esperanzas que la gente le había hecho albergar. Cuando volví mi café estaba frío y le encargué al mesero que me cambiara la taza. Mientras la hacía, le pedí que me tomara una foto, cerciorándose de que en el fondo fuera muy visible la cara del hombre sentado sobre la banca. La jugada fue tan buena que Manu ni siquiera se percató. Después de agrandarlo un poco y de recortarme, le mandé al teléfono de la señora Carrillo, quien respondió de inmediato. Es mi hijo, no tengo dudas. Voy para allá. Solo confírmeme que sigue en el parque. Le mandé a la señora mi ubicación, pagué la cuenta, dispuesto a seguir a Manu en caso de que se levantara de la banca, y seguí tomando mi americano como si nada, mientras saboreaba el encuentro feliz que estaba por presenciar. Ahora, a la distancia, pienso que me hubiera gustado hablar con él, escuchar su historia y, sobre todo, interrogarlo sobre su relación con su madre, pues pocas cosas me intrigan más que las madres verdaderas, al parecer tan distintas de la versión idealizada que siempre he tenido de ellas. De haber sido así, quizá las cosas habrían tomado otro rumbo y otras decisiones que me hubieran permitido sentirme mejor conmigo mismo. Rara vez juzgamos cómo debemos actuar basándonos en el presente y mucho menos en la intuición del momento.
Lo hacemos partiendo de las experiencias buenas o malas que hayamos tenido antes y en los prejuicios sobre la realidad que nos construimos a partir de estas. Algo de lo que había dicho la señora Carrillo sobre su hijo me pareció cierto una vez que lo tuve enfrente. Manu era un hombre fragilizado. Todos sus movimientos acusaban una enorme vulnerabilidad física y psicológica. Y sin embargo, qué distinta se veía su mirada ese sábado de la que mostraba la fotografía. Mucho más serena ahora, se diría, por lo menos no tan atormentada. También sus ojeras parecían haber disminuido. Manu nunca se levantó de la banca. Permaneció ahí, apacible y despreocupado, incluso cuando un niño se instaló junto a él para comerse un aparatoso algodón de dulce. Si acaso, se corrió un poco más hacia el extremo procurando que su periódico quedara a salvo de aquella explosión de azúcar teñida de rosa fluorescente. Y así, en esa tranquilidad casi bucólica, transcurrieron unos 15 minutos. Luego, desde la esquina en donde estaba situado el café, vi estacionarse una ambulancia. Tenía la sirena apagada, de manera que apenas me percaté de su llegada. Se bajaron 2 enfermeros en dirección del parque. Uno de ellos llevaba un maletín. Casi de inmediato apareció una mujer mayor en un Mercedes-Benz. Sin moverme de la mesa, pude ver cómo los hombres sujetaban a Manu mientras sus ojos volvían a cubrirse de congoja. Me dije que, aunque él tenía una madre, su mirada era exactamente la misma que la de todos los huérfanos. Sin oponerse, sin siquiera forcejear con ellos, dejó que los enfermeros lo llevaran hasta la ambulancia en la que habían venido y lo encerraran dentro. La mujer, en cambio, no se bajó del coche. Anormalas. Mujeres leyendo a mujeres. Gracias por escucharnos. Encuentra este y otros capítulos en Apple Podcasts, Spotify y Google Podcasts. Síguenos en Instagram y Twitter. Comparte este capítulo con tus amigos.